esta ley beneficia a las empresas que se instalen en la provincia con la exención del 100% de impuestos internos y de aranceles por importación de materia prima durante un periodo de 20 años. Francia no se parece a España. España no se parece a Italia. Y están ahí en un triángulo. Y ocurre lo mismo con el sur. O sea, Duvergé, Barahona, Neiva, Azua, Baní, están ahí pegadas. Por ejemplo, Baní y Azua están relativamente cerca y son diferentes. Podemos ver que en la parte sur de la frontera el beneficio ha sido muy mínimo, por lo cual sugerimos la creación de mecanismos que permitan la distribución de las empresas que se instalen en la frontera de una forma más equitativa. Que vean que el sur no es solo pobreza, que el sur no es solo limitaciones, que el sur es belleza, que el sur es recursos naturales, que el sur es recurso desde el punto de vista de su gente. Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al Verificador Periodismo de Datos. Tal y como ustedes vieron en nuestro contenido, este programa se lo dedicamos a la frontera y también al sur. Primero analizaremos la Ley de Desarrollo Fronterizo, entre el olvido, cuáles son las necesidades de la zona fronteriza. Y más adelante no se pierda nuestra entrevista con el periodista Carlos Julio Félix. Con él viajaremos y daremos una mirada a las provincias del sur y a su desarrollo turístico, sus costumbres, su gente. Así que bienvenidos, arrancamos con obsesión por los datos. Amigos, tenemos obsesión por los datos. ¿Cuáles son los resultados que ha dejado la Ley de Desarrollo Fronterizo? Ya que tiene varios años de entrada en vigencia y varias empresas que están trabajando en la frontera. Hablemos de cantidad de empleos y si los beneficios realmente se han cumplido. Para abordar este tema me complace mucho recibir al licenciado Greydis Roa. Él es investigador del Observatorio Político Dominicano de Funglode. Ha hecho una investigación que se llama Balance de la Ley de Desarrollo Fronterizo entre el olvido y la necesidad de progreso. Gracias por estar con nosotros esta semana. Gracias, Grace, por permitirnos estar compartiendo con usted en su espacio. El Observatorio Político Dominicano es una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, a través del cual se pretende aportar al debate político, económico y social de temas de impacto nacional e internacional. Lo hacemos a través de investigaciones académicas y objetivas de temas relevantes. Tal es el caso de la investigación que hemos hecho recientemente sobre la Ley de Desarrollo Fronterizo, la 2801, y nosotros nos enfocamos en esto, puesto que la República Dominicana presenta diversos niveles de desarrollo diseminados en sus 31 provincias y el Distrito Nacional. Si comparamos el desarrollo de las provincias, podemos notar que hay una marcada diferencia en las desigualdades sociales, económicas y culturales entre las demarcaciones. Pero esas diferencias son más acentuadas cuando comparamos las provincias de la zona fronteriza con las del resto del país. Estas provincias se han caracterizado históricamente por ser las más pobres del país. En tal sentido, en el año 2001, el Congreso Nacional promulgó la Ley 2801, que crea la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, con el objetivo de crear un mecanismo que sirva de impulso al desarrollo de la frontera. Esta ley abarca a 7 provincias fronterizas, que son Pedernales, Independencia, Elías Piña, Bauruco, en la parte sur de la frontera, mientras que en la parte norte de la frontera beneficia a Dajabón, Montecristi y Santiago Rodríguez. ¿Qué cantidad de empresas están instaladas en la zona fronteriza? Según los datos del Consejo de Coordinación de Desarrollo Fronterizo, para agosto del 2014 se había instalado un total de 95 empresas bajo el amparo de esta norma, las cuales habían creado un total de 9.774 empleos directos tras una inversión de 14.913 millones de pesos dominicanos. ¿Cuál es la distribución de los puestos de trabajo? Sí, la creación de esas empresas presenta una distribución asimétrica, tanto con las empresas como con los empleos, porque claro, donde haya mayor empresa hay mayor empleos.
se puede observar que esa distribución beneficia principalmente a las provincias de la parte norte de la frontera, principalmente a la provincia de Montecristi. Del total de 95 empresas instaladas a esa fecha, 51 pertenecían a la provincia de Montecristi, 19 a Dajabón, 12 a Santiago Rodríguez, mientras que la parte sur de la frontera vemos que ha sido la que menos se ha beneficiado de la ley 2801. ¿Por qué esa marcada diferencia? Según la investigación que hemos hecho y al constatar la opinión de los involucrados, de los sectores involucrados, hemos dado el traste que las principales causas que han provocado esa diferencia son las condiciones de las provincias. Las provincias de la parte norte presentan condiciones favorables a la hora de hacer inversiones. Tal es el caso de Montecristi, que se beneficia ampliamente del puerto de Manzanillo, el cual sirve de atractivo para empresas de vocación exportadora, pues podrían exportar a través del puerto de Manzanillo y reducirían el costo de exportación que comparado con las empresas de la parte sur de la frontera sería mucho más alto. Igualmente, otro factor que ha influido en eso es que las provincias de la parte norte de la frontera tienen acceso más cerca a mercados más grandes, más cerca de ellas. Ahí está cerca. Mientras que las provincias de la parte sur de la frontera tienen que desplazar. Las empresas que se instalan allí, además de vender sus productos en las provincias fronterizas, pues tienen que distribuir sus productos en mercados más amplios. Y el principal mercado que le queda es Santo Domingo. Y como usted entenderá, el costo de transporte para llevar la producción desde la frontera, de la parte sur de la frontera de Santo Domingo, es bastante amplio. Usted me ha mencionado 9.000 empleos en 14 años que tiene de vigencia la ley. ¿Por qué tan poco empleo en tantos años? Sí, son casi 10.000 empleos, 9.774. Pero nosotros entendemos que casi 10.000 empleos en 14 años tocarían a alrededor de 700 empleos por año. Es muy poco. Ciertamente son casi 10.000 empleos que benefician directamente a familias y es positivo para esas familias. Sin embargo, ¿y son familias dominicanas? Sí, en su mayoría son dominicanas. De ese total de empleos, el 74% de ellos está beneficiando a ciudadanos dominicanos. El 26% restante beneficia a ciudadanos extranjeros, principalmente haitianos, por su cercanía con la frontera y la gran cantidad de haitianos que hay en la frontera. Y también hay otros empleados que son traídos desde otros países por inversionistas extranjeros para que operen ciertas maquinarias. Entonces, ¿por qué esa baja cantidad de empleos? Entendemos que la ley debería aportar más beneficios, pero esto se debe principalmente a que la ley, como dice nuestra investigación, entre el olvido y la necesidad de progreso de la frontera, esta ley ha sufrido varios obstáculos y ha quedado en el olvido. Entendemos que se necesita mayor empuje para esta ley. Esta ley ha tenido que enfrentar diferentes obstáculos, como los obstáculos que se le ha presentado el sector privado opuesto a la ley. Recuerden que esta ley beneficia a las empresas que se instalen en la provincia con la exención del 100% de impuestos internos y de aranceles por importación de materia prima durante un periodo de 20 años. Eso significa que las empresas que se instalen en la frontera, en esas 7 provincias, no tendrán que pagar impuestos durante esos 20 años, lo cual perjudica al otro sector privado que no está instalado en la frontera porque compiten en un mismo mercado. Si usted va y se instala en la frontera, tiene un costo de producción menor, puede vender sus productos a menor costo, lo cual le va a Esa ha impactar. sido la crítica que ha mostrado públicamente los miembros del CONEP. Sí. Pero el CONEP, los empresarios que están en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional también reciben muchas exenciones fiscales. Así es importante que todo el público entre a nuestra página web del Observatorio Político Dominicano, que es www.opd.org.do, y ahí podrán ver la investigación completa. Y en ella abordamos precisamente ese tema. Hacemos una comparación de los beneficios que recibe la Ley de Desarrollo Fronterizo con otras normas que también benefician a sectores productivos. Hay un total de 30 normas que benefician a diferentes sectores con excepciones de impuestos. Tal es el caso de la Ley de Innovación que beneficia al sector industrial. Esta ley, si buscamos las estadísticas, según los datos de la Dirección General de Impuestos Internos, publicados en sus documentos del gasto tributario, podemos observar que la Ley de Desarrollo Fronterizo no es la que más se ha beneficiado. Hay otras leyes que se benefician aún más. De hecho, para el año 2015,
la Ley de Desarrollo Fronterizo representa el 0.6% del gasto tributario total, mientras que el sector industrial se beneficia del 1.4% de las exenciones tributarias para el 2015. Significa que es aún más. Y si comparamos otras normas, como es el caso de las zonas francas, que para el 2015, según las proyecciones del gasto tributario de la DGI, representarían el 18% del gasto tributario de la nación. Eso ha abierto un debate a nivel nacional, porque el sector privado, encabezado por el CONET y la ARD, dicen que esta ley motiva a una competencia desleal, mientras que, por su lado, el sector privado que se beneficia de esta norma, pues defiende la norma igualmente que el sector público. Entonces, habría que, antes de decir que la ley impulsa una competencia desleal, sería bueno que se investigara bien cómo está distribuido el gasto social de la República Dominicana, puesto que en la investigación que hemos hecho hemos visto que hay otras normas, como decíamos anteriormente, que se benefician más ampliamente del gasto tributario y no son atacadas como es atacada la Ley de Desarrollo Fronterizo. Y esta norma, la 2801, viene a suplir una gran necesidad que en la frontera. En la zona fronteriza dominicana no hay empleos. Entonces, el Congreso Nacional, con la promulgación de esta ley, lo que está es motivando a las empresas que vayan a instalarse en la frontera, de forma tal que impacte positivamente en la economía de las familias fronterizas. La frontera dominicana se ha ido quedando sola. El que se hace profesional y es de la frontera tiene que emigrar porque no tiene dónde poner en práctica su capacidad intelectual. La frontera está a tal punto de que la densidad poblacional de las 7 provincias fronterizas en promedio es de 44 habitantes por kilómetro cuadrado, que en comparación con la densidad poblacional del país está muy por debajo, que es de 195. Esto se debe a lo que decimos anteriormente: si no hay fuente de ingresos, no hay empleo, pues la gente va a emigrar. Y esto trae una situación muy importante para el país, y es que cada espacio que es cedido por los ciudadanos dominicanos que viven en la frontera es ocupado por ciudadanos haitianos. Y no nos oponemos a que lleguen haitianos al país siempre y cuando estén legal. Ahora bien, la frontera representa una región de suma importancia histórica para nuestra nación, y no solamente por la inmigración que representa. Esa inmigración de esa gran cantidad de ciudadanos fronterizos que se trasladan a Santo Domingo, Santiago y otras provincias, también tiene su impacto negativo en esas otras provincias, desde el punto de vista de la miseria y la delincuencia que crea. Esto expresado porque si usted es fronterizo y se traslada a una provincia más desarrollada y usted no tiene un empleo seguro, no es profesional, no tiene cómo insertarse en el mercado laboral formal, pues es muy probable que vaya a tener que mudarse a una de esas riberas de los ríos, y también se ve incitado a incurrir en la delincuencia. Sí, sin duda. De las 95 empresas que están activas bajo el amparo de la Ley de Desarrollo Fronterizo, ¿cuáles son el rublo? ¿A qué se dedican? Sí, del total de las empresas, se clasifican principalmente en 3 sectores. El principal de ellos es el agroindustrial. De las 95 empresas hay 54 que pertenecen al sector agroindustrial, 22 al sector servicio y 19 al sector manufacturero. Dentro del sector agroindustrial se caracterizan las de producción agrícola, enfocadas principalmente a la producción de banano para consumo interno y exportación, la producción de aguacates y otros vegetales. Dentro de las de servicio se pueden encontrar algunas que son de servicios de telecomunicaciones, tanto canales de televisión como emisoras radiales, e igualmente servicios clínicos de algunas clínicas que se han instalado allí. Y en el sector manufacturero se caracterizan algunas por la producción de puertas metálicas y otras producciones de esa índole. Excelente. Amigos, estamos conversando con el licenciado Greydis Roa. Él es investigador del Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Está presentando su investigación sobre el balance de la Ley de Desarrollo Fronterizo entre el olvido de progreso. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos en unos minutos.
palito, pues haga una fila allí. Yo quedé sin seguro, yo estaba preocupada. El hijo mío ya no trabaja en la compañía, está fuera de aquí del país, entonces ese seguro ya lo cancelaron. Cuando ya uno entra en edad, tiene que estar preparado con un seguro, porque ahí vienen todas las enfermedades, ya ahí le caen los palitos a uno. Las mujeres les da vergüenza trabajar, oíste, en casa de familia, porque eso es un afrente para ellas. Yo me siento orgullosa ahora, oye, de trabajar en una casa, porque esto es igualito que una compañía, el trabajar en una casa de familia como tú trabajar en cualquier compañía. El presidente Danilo tiene un programa para la doméstica y ya yo tengo el mío. El Seguro Nacional de Salud SENASA trabaja en el mecanismo de identificación, acercamiento e inclusión de 50.000 empleadas domésticas y sus familias al régimen subsidiado de la Seguridad Social. Esto representa un avance importante en materia de protección social y financiera a esa población, contribuyendo a elevar la calidad de vida de sus familias. Yo sin seguro, al decirme eso que yo tenía mi seguro, me puse muy feliz, porque sé que si me enfermo de lo que sea, sé que tengo mi seguro y que me lo va a cubrir, que no tengo que romperme la cabeza, que voy a buscar un dinerito por ahí o prestado, tú ves que voy a gastar mi sueldo. Yo dije, ya sí, ya voy a poder ir al Instituto de la Piel, pero hay personas que yo conozco que le han tenido que hacer cirugía de la columna, que solamente los tornillitos que le hay que poner le valen 75,000 pesos. Oíste, el seguro lo cubre, este seguro lo cubre, porque yo tengo a mi vecina que le hicieron la cirugía de la cadera. Esa mujer está feliz de este programa ahora mismo. Ha venido a resolver muchos problemas. Ahora van a rendir más los chelitos, claro, porque ahora no hay que pagar y tenemos ahora medicina, porque también nos dan la medicina. Ya no nos pueden echar vaina a nosotras con el seguro. Oíste, ya sí. Porque ya nosotros tenemos nuestro seguro. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Amigos, estamos conociendo la investigación Balance de la Ley de Desarrollo Fronterizo entre el olvido y la necesidad de progreso. El investigador es el licenciado Greydis Rúa. Él es miembro del Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Licenciado, ¿cuáles son las conclusiones de su investigación? Bien, nosotros hemos llegado a la conclusión de que la Ley de Desarrollo Fronterizo ha beneficiado a las 7 provincias fronterizas bajo el amparo de la norma. Sin embargo, los resultados están por debajo de lo previsto. Los resultados deberían ser aún más significativos durante esos 14 años de vigencia. En tal sentido, recomendamos que las autoridades, tanto del sector público como privado, se enfoquen más en impulsar la ley. Podemos ver que en la parte sur de la frontera el beneficio ha sido muy mínimo, por lo cual sugerimos la creación de mecanismos que permitan la distribución de las empresas
que se instalen en la frontera de una forma más equitativa. Pero para eso es necesario... Equitativa, usted se refiere a nivel geográfico. A nivel geográfico, sí. Porque como les decía anteriormente, el 89% de las empresas pertenecen a las 3 provincias de la parte norte de la frontera, mientras que en el sur casi no hay empresas. Entonces, para ello, nosotros recomendamos que la ley discrimine los incentivos, poniendo en cada provincia los incentivos para los sectores que se puedan explotar en cada provincia. Por ejemplo, en el caso del sur, de la frontera sur, un sector que se puede explotar y que puede ser un sector económico potencial es el sector turismo, claro, ya que esta zona tiene potencial, numerosas playas hermosas, pero requiere de la inversión, tanto del sector público como del sector privado. Además, entendemos que en el objetivo de desarrollar la frontera, el Estado no debe delegar en el sector privado el rol protagónico que le corresponde de desarrollar el país. El Estado debe actuar más como jugador y no como árbitro, aunque eso implique dejar de lado las concepciones neoliberales y poner en práctica la política intervencionista keynesiana de enfoque en el gasto social. Entendemos que si a las provincias fronterizas se le lleva más y mejor gasto social, representado en la construcción de mejores carreteras, de puentes, acueductos, y se adecúa las provincias y energía eléctrica suficiente, pues esto serviría de un gran atractivo para que mayor cantidad de empresas se instalen allá. Algunas opiniones del sector privado proponen que se elimine la ley y que esos incentivos que deja de recibir el gobierno por el pago de impuestos, pues que el gobierno los reciba y se le inviertan en la frontera a través del gasto social. Sin embargo, dada la mala distribución del gasto social en República Dominicana, nosotros entendemos que sería menos beneficioso para la frontera, mientras que con la instalación de empresas en la frontera se crean empleos que van directamente a beneficiar las familias fronterizas. Entonces, nosotros recomendamos un pacto, un consenso entre el sector privado y el sector público, de forma tal que el sector privado deje de atacar la ley de desarrollo fronterizo y se beneficie de la misma, y que el Estado propicie las condiciones para que ese sector privado, que aún no se está beneficiando de la ley, pues se decida a beneficiarse. Proponemos un consenso donde todas las áreas empresariales de la República Dominicana, todo el sector empresarial apoya la ley de desarrollo fronterizo. El Estado cree las condiciones. Esa sería la única forma de lograr que las familias que viven en la frontera se queden en la frontera y muchos de los que ya se han ido puedan retornar. Y además explotar el potencial que tiene la frontera dominicana, tanto en la parte norte como en la parte sur. ¿Las familias que trabajan en esas 95 empresas reciben sueldo mínimo o reciben sueldos de calidad? Los sueldos varían dependiendo del tipo de empresa. Por ejemplo, una de las principales empresas que se ha instalado en la zona fronteriza es Industria San Miguel, representada principalmente por su producto Cola Real, que está en Santiago Rodríguez. Ellos sí nos facilitaron el dato promedio de los sueldos. Según la información que ellos nos suministraron, el sueldo promedio de sus empleados es de 20,000 pesos. Bueno, cuando hablamos de sueldo promedio, usted sabe que hay unos muy altos y otros muy bajos. Pero el nivel de los sueldos va a depender del tipo de empresa y la cantidad de empleados que tenga. Pero en su mayoría, sean sueldos mínimos o mayores, es mejor que tengan sueldo mínimo a que no tengan ninguno, claro. Sería mucho mejor que tengan sueldos más dignos, que puedan tener mayor capacidad de adquirir productos y mejores condiciones de vida. Entonces, en resumen, no es cierto que hay una competencia desleal. No, no lo es. Los empresarios están haciendo un boicot a la ley y el gobierno tiene que asumir su responsabilidad. Bueno, nosotros en la investigación que hemos hecho y los datos del gasto tributario del país nos llevan a la conclusión de que decir que la ley de desarrollo fronterizo impulsa una competencia desleal es poco categórico, puesto que hay otras normas que benefician a otros sectores y que producen aquí mismo en la capital, en Santiago, en provincias de mercados más amplios, que se benefician de mayor exoneración de impuestos. Por ese lado entendemos que no es competencia desleal. Si así lo fuera, la ley de competitividad, las leyes dominicanas lo hubiesen penalizado. El sector privado no diríamos que está llevando un boicot, porque también ellos representan sus propios intereses. Ahora bien, el sector privado opuesto a la ley debería crear conciencia de la situación que se vive en la frontera. La situación que se vive en la frontera
amerita que el Estado se sacrifique con la exoneración de impuestos, aunque deje de percibir mayor pago de impuestos, y que también los empresarios se enfoquen, se sacrifiquen y vayan y se instalen en la frontera, puesto que esas 7 provincias de la zona fronteriza representan el 22% de la superficie terrestre de nuestro país. Es casi una tercera parte del país que tenemos allá, y es algo que no podemos dejar al olvido. Y también entendemos que el actor principal para lograr esto es el Estado, creando políticas que incentiven la instalación de empresas. Actualmente, la única política pública que atrae el desarrollo fronterizo a través de la instalación de empresas en la frontera es la Ley de Desarrollo Fronterizo, que en sus 14 años ha dado sus frutos, pero ha quedado por debajo de lo que se espera. Entonces deben crearse otros mecanismos, y ya la ley realmente amerita de una modificación, pero una modificación que tome en cuenta las exigencias del sector privado y también del sector privado opuesto a la ley y del que ya está. Proponemos que la ley no debe eliminarse, ya le quedan 6 años de vigencia. Vamos a ver lo que sucede cuando finalicen esos 6 años. Me imagino, bueno, como hemos visto en la investigación, los senadores y el sector que se beneficia, pues proponen que se extienda el periodo. El sector privado opuesto también hace sus observaciones. En conclusión, la frontera dominicana está entre el olvido y la necesidad de progreso. Y invitamos a todos los que nos escuchan a través de su espacio a que visiten nuestra página en el Observatorio Político Dominicano, www.opd.org.do, y ahí podrán encontrar todos los detalles de esta investigación y las opiniones de los diferentes sectores, tanto senadores, sector privado opuesto a la ley y el sector privado que se beneficia de la misma. Bueno, vamos a darle las gracias al licenciado Greidis Roa, investigador del Observatorio Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Gracias. Muchas gracias, Greidis. Yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva.